No evadir y pagar, otra forma de aportar, es el mensaje que tiene el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y que presenta a continuación la entrevista con una importantísima figura de carácter internacional que nos honra con su presencia en el estudio de turno, el primer canal de streaming de Chile. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Copano.news. En turno. Es uno de los escritores y críticos literarios más importantes de Argentina. A nosotros nos ha llegado en un país donde se lee en el microclima y lo hemos consumido, pero muchos de sus videos a propósito de lo que está pasando con la crisis intelectual del país vecino y de las decisiones que se toman en relación a la democracia, ¿no? Pero que siempre se pueden estudiar, leer, pensar y ver cómo también hacen espejo en nuestro país. Es para mí un placer saludar al señor Martín Coan, que viene en el contexto del Premio Periodismo de Excelencia 2025 de la Universidad Alberto Hurtado. Martín, un honor saludarte. Pero, no, ya. ¿Cómo estás? Somos como seguidores de tus apariciones en streaming. Te hemos visto en Radio con Vos, te hemos es visto. Muy notable eso. Te hemos visto en ¿cómo se llama? En Urbana Play. Te hemos seguido en todas. Porque creo que lo que estás haciendo a través del mecanismo de ir a este tipo de espacios, que nosotros somos un replicante local, es contando la historia de este desastre. Mirá, te agradezco mucho lo que decís, la generosidad de tus palabras. A la vez me da como un relámpago cuando escucho, por ejemplo, cuando decís tus videos, porque yo no hago video, nunca hice un video. Voy a donde me invitan, como en este caso, que ustedes con tanta gentileza se han mostrado interesados en hablar conmigo, y cómo uno no va a responder a semejante amabilidad. Alguien quiere conversar y uno acude, y yo acudo agradecido. Y el modo en que eso circula, dadas las nuevas condiciones... el clip vertical. Sí, y al mismo tiempo, no, quizás por razones generacionales, no deja de serme ajeno. Claro que sé que eso circula, pero en un punto te diría, yo respondo al viejo formato de la entrevista, y el grado de repercusión a veces a mí mismo me sorprende, por supuesto que lo agradezco, pero no deja de resultarme llamativo lo de tus videos, porque, por ejemplo, yo no tengo ni filmadora con que filmar videos. No, si alguien me dijera, por favor, hace un video, yo no tengo herramientas con que hacerlo. No, pues no lo haces así. Lo que ha pasado es que se ha transformado en una crónica de esta época, tus apariciones amables por parte, y lo recibes con mucha humildad, pero es verdad esto, porque ha generado mucho impacto y mucha viralidad. Bueno, gracias. Y es porque estás pensando de una manera... y estás entregando insumos para un momento histórico muy difícil de la Argentina, en el cual hay un presidente que es completamente anormal. Mira, yo te agradezco, pero somos muchos, estamos pensando y dialogando. No. Te agradezco porque sos muy generoso, pero estás exagerando también en lo que a mí respecta. Somos muchos los que estamos dando vueltas y pensando y tratando de entender lo que está pasando. Porque es efectivamente una situación atípica, que en el sentido de que excede las circunstancias que podría uno caracterizar o encuadrar en términos de un gobierno con el que uno no está de acuerdo. Esto me ha pasado a lo largo de prácticamente toda mi vida, por no decir toda mi vida, con medidas que uno no comparte. Eso puede haber pasado y ha pasado a lo largo de los años. Estamos ante un cuadro de situación diferente en la Argentina. Estamos en un nivel de violencia, de maltrato, de degradación generalizada, que no puede sino estar embruteciéndonos a todos. No hay manera, me parece, para no pensar que uno se sustrae y se preserva en un espacio, en alguna clase de ámbito presurizado. Me parece que si bien uno puede tratar de desarrollar, todos estamos tratando de apelar a distintas formas, de mecanismos para poder seguir pensando y seguir elaborando. Es muy difícil sustraerse a una atmósfera de degradación general, de degradación tanto en el nivel de elaboración de conceptos como en el nivel de los vínculos, cuando tenés un presidente que insulta. Es muy loco eso, porque él... los norteamericanos tenían la fantasía en su momento, quizá aún la mantienen, de que la elección es la decisión por el mejor ciudadano. Hace tiempo que no es así, tampoco allá. Pero
pero había esa fantasía Sí, estructurada. sí. Entonces, cuando se piensa las elecciones, uno tiene ese deseo, ese impulso. Y Milei, ¿qué representa en sí mismo para ti que no se puede evitar, evadir, porque finalmente la gente lo eligió? Sí, a ver, son dos cosas, ¿no? Uno es el estado de cosas que se ha instalado, la dinámica cotidiana en la vida, en las condiciones que se presentan en la Argentina. Hay una dinámica cotidiana, yo lo pondría en dos planos, que en realidad son los dos planos que a los que estás apuntando. El hecho de que, digo, hay condiciones previas también, y hay condiciones previas que hacen posible que esto haya podido coagular políticamente de esta manera. Ujú. Pero me parece que todos nos hemos ido habituando en mayor o menor medida al maltrato y a la degradación, en el sentido de que las nuevas condiciones de circulación de la palabra, las nuevas condiciones de circulación de los discursos, hace que independientemente de que uno participe, sea, quiero decir, agresor o agredido, es raro que uno no asista al espectáculo del maltrato, espectáculo digo por supuesto entre comillas, al menos una vez por día o 2 o 3 o 10. En algún momento de nuestros días, en alguna de estas curvas y líneas de las redes que todos recorremos en mayor o menor medida, pero todos en algún momento tomamos contacto con eso, no asistamos al menos una vez por día y dando cada vez menos un respingo, teniendo cada vez menos un sobresalto a una escena de maltrato y a una escena de degradación. Normalización del maltrato. Está normalizado el maltrato y lo que ha pasado en todo caso en la Argentina es que esas condiciones que no son propias de la Argentina, es una transformación que están atravesando las más diversas sociedades, ha traspasado al aparato y al poder del Estado. Y ahí, Eso sí es una y ahí marca particular. Es loco porque es lo mismo que pasa con Elon Musk, cuando toma el control del aparato. Así es. Ya, Así es. Es una manifestación de agresividad. Se dice, algunos plantean que es energía masculina. Es muy perverso. Hay algo perverso dentro de eso. Mirá, no es solo eso, y no todos quienes participan en eso que ahora se llama X y antes se llamaba Twitter, responden a esas condiciones o responden a esas características. No es solamente eso, pero es muy fuertemente eso, es bastante ampliamente eso. ¿Qué energy? Incluso se ha perdido o parece haber disminuido, porque yo eso lo sigo con atención o con relativa atención, algo del filo de la ironía que en algún momento predominaba en Twitter. El filo de la ironía está cada vez menos filosa, es cada vez más un martillazo en la cabeza del que se interponga, con lo cual también lo que de agudeza o de sagacidad, incluso la diferencia que podríamos hacer entre lo malicioso y directamente la maldad. Qué loco eso. Es una época de malos, de mala gente. O sea, gente que te puede hacer un daño. Lo puede hacer, lo hace, lo disfruta, lo expone y lo expone como espectáculo al disfrute de los demás. Es la crueldad manifestada en su máximo esplendor. Gente dañina siempre hubo y crueldades siempre hubo. Eso siempre hubo. Si lo que parece, digo, no hace falta tampoco profundizar mucho para recorrer en la historia y encontrar maldades, daños y crueldades agudísimas, terribles. Ahora, hay un giro en cuanto a que el que hace el daño expone el daño que ha hecho y obtiene un grado de celebración, de disfrute por el daño infligido muy alto. Tomemos como referencia gestiones de gobierno, medidas crueles de gestiones de gobierno, perjuicios a los jubilados en la Argentina, perjuicios a los jubilados. Ha ocurrido con absoluta frecuencia, así que alguna vez no ha ocurrido. Ahora, cuando uno revisa el discurso político, ustedes saben, yo no soy ni sociólogo ni politólogo. No. Soy profesor de literatura, analizo discursos. Cuando se tomaba algunas medidas, por ejemplo, la actual ministra de Seguridad, una persona que tiene un amor por la represión, como pocas veces se ha visto, como amor Sí. por alguna cosa, pero en su momento ocupó un cargo en un gobierno anterior, ha estado prácticamente en todos los gobiernos, y fue responsable de una quita a los jubilados, feroz, de una rebaja del nivel de ingreso de los jubilados, feroz. La actual ministra de Seguridad del gobierno de Milei. Y aún en esos casos, donde las medidas eran realmente dañinas, se encontraban en la necesidad, así fuese por hipocresía, que yo además personalmente creo que se trataba de hipocresía, pero así fuera por hipocresía, se encontraban en la necesidad de decir, bueno,
Estas medidas son dolorosas, lamentablemente las hemos tenido que tomar, no ha quedado alternativa. Es decir, tenían que de alguna manera atemperar o disimular el daño que habían, o inventarle justificaciones, así fueran fraguadas, inventarle justificaciones al daño que estaban haciendo. El giro de época que me parece que podemos detectar es que ese daño ya no se disimula, se exhibe como daño, y se exhibe como daño y exhibe el regocijo por el daño que se hace. Eso es nuevo. Eso me parece que es relativamente nuevo y eso sí me parece que puede ser una marca de época. Insisto, no detectar o encontrar hechos de crueldad en el pasado, sino que la crueldad se exponga como tal, no precise ni disimulo ni justificación. Al revés, se exacerbe como crueldad, se exponga como espectáculo de la crueldad. Y como producto, ¿eh? Y lo es que en un punto lo es, y pase a ser celebrada, cuantiosamente celebrada, por personas que han perdido el pudor en términos de exhibir que el padecimiento de otros los hace felices. Y ahí hay un factor que es con presupuesto. Que yo creo que eso es lo nuevo. Que hubo un momento donde los que tenían esa riqueza no estaban dispuestos a cruzar esa línea. Hoy tienen dónde depositar su crueldad en monedas o en maldad. ¿Viste cuando se dice de la policía que hay una zona liberada para que repriman y no les va a pasar nada? Hay como zonas liberadas de cosas que probablemente o seguramente existían y también se hacían. Pero no estaba liberado para la impunidad de la exposición del daño y de la autocelebración del daño. Me parece que ese regocijo por el padecimiento del otro, que creo que es, bueno, vos dijiste, entre los dos estamos diciendo la maldad señalada no desde alguna especie de, no sé, de limbo, de aura de bondad, donde nosotros somos tremendamente buenos y solo tenemos buenos sentimientos. Cada uno tiene sus miserias y todo, cada uno de nosotros sabe cuáles son sus zonas oscuras. Tiene su bolsón de rencor. Cada uno lo tiene. Ahora, en algunos no es un bolsón. Es la interfase. Sí. La interfase es la crueldad. Como cuando decía la famosa formulación de Oriana Fallaci del enano fascista, y uno dice, pero es que ha crecido, no es más enano. Hace tiempo que no es enano. Mide 2,10 metros, podría jugar al básquetbol. El fascista, cuando dice, tiene un fascista en un rincón del corazón, no está más en el rincón. Ya no está rinconado. Es el mainstream. Exacto, entonces me parece que ahí sí hubo un cambio y que es indispensable para los que reaccionamos ante eso con consternación, que es, insisto, no la consternación del limbo de la bondad, es que uno, le podríamos llamar educación a eso, aprende a maniobrar con sus propios rencores, sus propios... Sabemos que nuestra parte menos presentable. Indudablemente uno siente acá hay un concepto que se usa, que el resentimiento. El sentimiento varias veces. Sí, pero, absolutamente. Pero uno trata de sublimarlo. Claro, porque sabes que es una parte tuya. Cada uno sabe que son partes propias. Digo, para no pensar otra vez que estamos tocados por un aura de santidad y se le damos la maldad. Malo. Cada uno lidia con esas zonas más oscuras, donde algo lo envenena. Tenemos esas partes. Ahora, no nos ufanamos de eso. ¿Le podremos llamar educación a eso? ¿Cómo hemos incorporado que esas partes nuestras, la envidia de algo que nos da bronca? Bueno, aprendemos a maniobrar con eso porque hace a las condiciones de la convivencia con los demás. ¿Qué pasa cuando ese pudor, yo diría que es incluso un pudor? Me parece que pasa lo mismo con relación a la ignorancia. Yo soy docente, trabajo con la ignorancia y con mi propia ignorancia. ¿Cómo se relaciona uno con las cosas que no sabe? ¿Qué pasa? Porque para mí no saber, en principio, no es un problema. El otro día, ayer, en la Universidad Hurtado lo comentaba. Alberto Hurtado. Exactamente. Yo soy docente. Cuando me encuentro con una situación de no saber, yo no veo en eso un problema, veo en eso un desafío. Si soy docente. Cuando algo no se sabe, mi impulso como docente es de estímulo. Y hay también una fuerte relación con lo que uno mismo no sabe. Lo mismo que con la bondad y la maldad. No es que uno se constituye en el lugar del saber, yo soy el que sabe y lidio con la ignorancia. Lidio con mi propia ignorancia también. Ahora, cuando la ignorancia pasa a ser motivo de jactancia, cuando el que no sabe se jacta de no saber y genera su propio o expande su propio resentimiento con el que sabe. Insisto, no es una cuestión de buenos contra malos o del que sabe contra el que no sabe. Es qué hace cada uno de nosotros con sus bolsones de rencor. ¿Qué hace cada uno de nosotros con lo que no sabe? Y me parece que hay un giro de época y en el caso argentino, por lo pronto,
hay una situación particularmente grave, que es que esto ha traspasado el aparato de poder del Estado, que es la jactancia del que no sabe, el desprecio por el saber. Pero que por es las personas de a pie. Es que es general, va desde la estructura general del sistema educativo al que el gobierno actual argentino desprecia ferozmente, hasta el maltrato y el destrato cotidiano hacia cualquiera. Porque vos decías, la gente de a pie, viste que en las redes no vas ni de a pie ni no de a pie. Todos somos cualquiera, y lo cual en principio está muy bien, pero se traduce en la posibilidad de degradar y de maltratar a cualquiera en el sentido de a todos. Ya. Acá Entonces, las condiciones son muy penosas, ¿no? Martín, bueno, estamos con Martín Coan y se integra Fernanda Toledo a la conversación. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Estamos acá. Bien, ¿y tú? Bien. Martín viene en el contexto... Aunque no parezca por todo lo que estamos diciendo, bien. No, yo acabo de entrar, así que no estoy contaminada todavía. del problema. Martín viene en el contexto de el Premio Periodismo Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, año 2025. Estuvo anoche en esa fiesta del periodismo y voy a ir a eso, a los relatos. Porque hemos hablado acerca del fenómeno Milei y de la traducción del fenómeno Milei a sus votantes. Pero dentro de todo, siempre el periodismo y siempre la narrativa han sido antídotos. Entonces, no tengo duda que al tener en tu calidad de profesor y en tu calidad de escritor, como contábamos, Martín acá se ha hecho famoso, reconocido en parte del círculo por los videos donde es invitado a analizar los discursos que circulan y que a ti te sorprende mucho este fenómeno. Porque tengo baja relación con los videos. Claro, Y pero sin embargo, se han viralizado. sé que se terminan convirtiendo en videos. Se terminan viralizando. Pero voy a volver a la narrativa a propósito del premio y a propósito del periodismo. Desde ahí te quiero tomar y decir, ¿siguen siendo antídotos? ¿Adormecen a la gente? Depende, ¿Puede salvar un buen texto a una sociedad? Bueno, tanto no, ojalá. Yo que me dedico a la literatura me encantaría. Escucho esa formulación y me fascina, pero no tiene tanto poder la literatura. Tiene mucho poder la literatura, no tiene tanto poder la literatura. Y las sociedades se transforman por las luchas de los explotados, por las luchas de los sumergidos, así como se transforman las sociedades. La literatura puede contribuir a eso, sí, puede incidir relativamente en eso, pero no está en manos de la literatura, ni de los textos, ni de los discursos. Incidir, sí. Movilizar, sí. La transformación se da por las luchas de las masas. Eso es históricamente así. Ahora, sí hay antídotos. Yo creo que sí hay antídotos. No hay por qué pensar que no. Y hay algo que señalaste algo antes y volvés a mencionar y me parece fundamental en relación a los votantes de Milei. Para no pensar, yo tiendo a no pensar que cada uno de esos votantes se ve enteramente reconocido por la figura del energúmeno que insulta, por la figura del jefe de Estado que expone casi diariamente sus fantasías de violador. Ha estado otra vez con el tema de que nos va a violar ayer. Usa mucho la analogía del mandril culo roto. Pero se supone que el que lo rompe es él. No, es una locura. Y el que lo rompe, debemos entender también que lo rompe sin el consentimiento de lo que él llama mandril. Con lo cual es un jefe de Estado que está exponiendo públicamente y expresamente sus fantasías de violador. Cuando vos lo traspasás mandril, entonces empieza Mandrilandia, se empieza un poco a diluir. La base del asunto, ¿cuál es? ¿Por qué mandril? Porque esos monos tienen el culo rojo. ¿Por qué dejarían el culo rojo? Por una situación de abuso sexual. Digo abuso sexual porque como él dirige todo esto a sus opositores, insisto, damos por sentado que está fantaseando con escenas de sexo no consentido. Es un jefe de Estado que diariamente nos ofrece siniestramente sus fantasías de violador sexual. Digo por este acostumbramiento al que nos referíamos antes, que es un acostumbramiento que en gran medida corresponde o responde a condiciones previas. Insisto, todos nos hemos ido sometiendo a la radiación de violencias, degradaciones, maltratos, todos estamos expuestos, participemos activamente o no. Uno puede decir yo no agredo a nadie y alguien puede decir a mí nunca nadie me agredió, pero decíamos hace un rato el espectáculo de la violencia en las redes nos tiene como testigos, al menos diariamente. De manera que hay como una especie de acostumbramiento y yo creo que uno de los antídotos es
recuperar el sobresalto y la consternación de que un jefe de Estado esté exponiendo sus fantasías de violador. Y claro que es lenguaje figurado, no lo estoy tomando literal, yo soy crítico literario, sé distinguir el lenguaje literal del lenguaje figurado, pero la ideología y las fantasías se analizan en el lenguaje figurado. Es donde más y mejor traspasa las fantasías. O sea, se aprovecha de camuflar. Martín, tú acá, bueno, decías que en Argentina está pasando esto. Acá está pasando más o menos lo mismo. Recordemos que Kaiser, que es un candidato de derecha que está liderando las encuestas, también hizo una apología, o sea, en reiteradas ocasiones hacía apología de la violación, por ejemplo, diciendo que los hombres que violaban a mujeres feas casi que merecían un premio. Entonces, y este candidato va liderando las encuestas presidenciales acá en Chile. Entonces tú dices recuperar el sobresalto y el asombro, y tú dices cómo ya teniendo esta información, tenemos que uno lee las posturas de estos candidatos, aún así no la recuperamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos tan adormecidos y pasamos por encima de esto? Quizás tiene que ver con lo que dices tú, que son figuras literarias y que no es explícito. ¿Cómo se logra este avance? ¿Por eso? ¿Porque se camufla? O sea, ¿qué necesitamos? Que diga, sí, voy a violar, para que digamos, oh, ahí recién, ¿es porque está disfrazado? Vos decías figuras literarias, yo me dedico a la literatura, con lo cual jamás desestimaría las figuraciones en el discurso, sino es pensar que los discursos son significativos cuando son literales y son desestimables cuando son figurados. El discurso figurado es incluso más intensamente expresivo. Más peligroso, diría yo, porque está camuflado. Sí, porque si no es pensar que eso no es como si no se estuviera diciendo. Se está diciendo figuradamente, e insisto que la figuración acrecienta los rasgos de lo que se está poniendo en juego. Ahora, insisto, claramente son personas porque lo exponen, nadie los convocó, nadie les pidió que expusieran sus turbiedades sexuales. Tienen claramente problemas con eso. Ahora, me resisto a pensar que todos sus votantes responden a esas mismas cualidades. Volviendo a estas cuestiones. No creo que cada uno de estos votantes haya que leerlos o... Bueno, por lo pronto habría que preguntarles a ellos. Nosotros somos, evidentemente, opositores, pero viene una elección. Preguntar las razones del voto, que es decir, ¿se identifican con ese violador? ¿O se suman, se pliegan, adhieren a esa apología del violador inocentado de la ferocidad de su accionar y desplazado siniestramente a la figura de un benefactor que le está haciendo un favor? Bueno, es eso que me acabas de referir, y que es de una oscuridad. A mí a veces me ha hecho acordar a una canción de Charly García de hace unos cuantos años llamada Los Dinosaurios, sí, claro, que en un momento dice, imaginen a los dinosaurios en la cama. No es que uno quiera hacerlo, no voy a hacerlo, pero es una señal de una zona en la que es posible, por algo ellos la exponen, en la que es posible detectar una trabazón especialmente oscura, se vuelven especiales. Es una zona donde detectar una zona tremendamente siniestra de estas personas, que les ponen públicamente. Uno no está revolviendo ámbitos privados. Es más, yo habría preferido no enterarme. No enterarse que los dinosaurios están... Sí, que Miguel y Yuyito están en la cama. Que no están. Que ya no están. No es que justamente... Los dinosaurios en la cama. Pero es que justamente... no tengo ningún interés en meterme con eso. Lamento que el jefe de Estado, el presidente de la República, haya él puesto en circulación públicamente estas zonas tan escabrosas de sus fantasías sexuales, de las que yo como ciudadano habría preferido no saber nada, pero por algo las expone. Y lo que expone es tremendamente turbio. Ahora, no necesariamente deberíamos asignar... Podemos preguntar a cada uno de sus votantes por qué no reaccionan a eso. ¿Por qué lo dejan en segundo plano? Pero no me resisto a pensar que todos esos votantes son efectivamente... violadores, o tienen fantasías de violación, o las violaciones les parecen un asunto menor o risible, claro, o que responden a las características del energúmeno que no es capaz de trazar un argumento de 5 líneas y en lugar de eso insulta. No creo que la totalidad de sus votantes respondan a esas cualidades o adhieran a esas cualidades. Hay ciertas situaciones determinantes en lo social y en lo económico que han llevado a que alguna clase de esperanza haya ido a parar a esas figuras y a esos lugares. A mi criterio han ido a parar a lugares tremendamente equivocados, y esos padecimientos no van a hacer sino agravarse. Esa es mi idea, eso es lo que yo pienso. Pero
pero creo que hay que entender también que si la esperanza de tanta gente ha ido a parar a esos lugares, es que alguna forma de desesperanza o de expectativa no atendida tiene que haber existido largamente en lo previo. El gran Totalmente. Martín Coan esta mañana, para nosotros es un honor, tiene que irse en taxi a trabajar. No, que no se vaya en taxi, que se vaya en micro. No, te trae el taxi. El Acá el taxi, sistema de la transporte universidad. estupendo. La Universidad Alberto Hurtado pone el taxi. Muchas gracias por venir a la Gracias, invitación. Martín. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Muy buena charla, muchas gracias. Yo la pasé Sí, muy bien. muy buena charla. Permíteme darte la mano porque te veo siempre. Muchas gracias. Tenemos